Muy bien. Entonces vamos a ver en esta clase lo que es el AMEF, cómo se realiza esto. AMEF es el análisis de modo de falla y efectos. Esta herramienta es parte del mantenimiento activo o proactivo, ¿ya? Y este mantenimiento proactivo es un desglose de lo que es el mantenimiento preventivo basado en condición. Es decir, yo evalúo la condición del activo y en función a ello voy a realizar ciertas acciones para alargar la vida útil del equipo. Ya acá, como pueden ver, dice es una metodología de gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar modos de falla potenciales y sus efectos. Ya, ahora, ¿qué es un modo de falla? Un modo de falla es de qué manera puede fallar este activo, dejar de cumplir lo que es su función. ¿No ve? Como les había mencionado, el ejemplo más fácil es de una bomba centrífuga. Su función es elevar agua a una determinada altura. Y si ya deja de hacer eso, es simplemente que el equipo ya tiene una falla o una avería. Luego, los efectos. Si digamos algo puede fallar en la máquina, algo que una falla funcional, estos efectos es algo que puede disminuir el rendimiento, puede disminuir su eficacia, puede afectar al equipo. Entonces, aquellos son los efectos. Y las causas son lo que provoca que pueda ocurrir estas fallas. Ya, ahora vamos a hacer cómo realizar una MEF. Estos son diferentes pasos y son pasos parecidos a los que les ha presentado el INGE, esas 10 preguntas que les ha dado de lo que tienen que llenar su folder. Mm, a partir de la pregunta 3 hasta la pregunta 8 o hasta las 7 creo que son son tipo pasos. ¿No? Él les ha dado unas preguntas. La primera era hacer un inventario, la segunda evaluar criticidad, la tercera determinar funciones, la cuarta determinar fallas funcionales, la quinta era determinar modos de falla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para realizar una MEF, primero tenemos que determinar lo que son las funciones del equipo. Ya, en este caso, la función del motor eléctrico tiene distintas partes. Cada una de estas partes también puede realizar una función. En el caso del eje es transmitir energía mecánica. Del estator y rotor es transformar la energía mecánica en... Acá está mal. Bueno, disculpar, acá sería transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Acá me he confundido. Esta parte. Lo voy a corregir. Luego, la del ventilador, ¿cuál es su función? Es disipar el calor del motor. Entonces, para las distintas partes o componentes pueden realizar esto mismo. Ya. Luego, pueden determinar lo que son fallas funcionales. ¿Qué son las fallas funcionales? Son aquellas fallas que están en el equipo, pero que no impiden que el equipo cumpla su función. Simplemente, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen su rendimiento o su desempeño. Ya, estas pueden ser vibraciones, rendimiento bajo, sobrecalentamientos, arranque débil en el caso del motor eléctrico. Y ahora, ¿cómo pueden entender de una manera más sencilla una falla funcional? El caso de la bomba centrífuga. Una falla funcional sería que, digamos, tenga una fuga. Digamos, el sello puede estar desgastado, entonces va a existir una fuga en esa parte, lo que va a disminuir el caudal que va a pasar, ¿no ve? Entonces, eso es una falla funcional. Baja el desempeño de la bomba, pero la bomba puede seguir cumpliendo su función. En el caso de las vibraciones, es el mismo caso. Un equipo puede tener vibraciones, pero puede seguir funcionando. El motor eléctrico puede vibrar, pero puede seguir brindando un par en el eje, un sobrecalentamiento. Igual el equipo se puede sobrecalentar, pero puede seguir funcionando. ¿Qué va a pasar acá? Va a disminuir el rendimiento. En las vibraciones, ¿qué va a pasar? Va a afectar a otros componentes del sistema. Pueden buscar más. Ya, una vez que determinan eso, tienen que ahora determinar cuáles son los modos en que puede fallar el equipo. En este caso, estamos haciendo para el motor eléctrico. Ya, el eje cumple esta función. Ahora, ¿de qué manera esta función se puede ver afectada o este componente? Por ejemplo,
puede existir una desalineación del eje o puede existir una sobrecarga en el eje. Ya, ese es un modo en el que puede fallar el eje. Ahora, para el estator isotor, del mismo caso, esto tiene devarados o tiene bobinados. Entonces, en los bobinados se pueden cortocircuitar debido a un calentamiento. El aislamiento del motor puede verse afectado, puede desgastarse, entonces existe que se pueda cortocircuitar. El sobrecalentamiento también es un modo en el que puede fallar. Para el caso del ventilador, un modo de falla puede ser el desbalanceo y otro puede ser la corrosión. De este modo pueden buscar más, digamos, por algún otro componente, para la caja de conexiones. Si, digamos, el motor eléctrico está anclado a protecciones como relés o guardamotores, pueden buscar más componentes y seguir desglosando sus funciones y de qué modos más puede fallar. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta para seguir continuando? Y si es a combustión, ¿Perdón? combust- si No la es bomba está de combustión, hay que esperar para que se lubrique bien. si la bomba. Si una bomba está conectada a un motor de combustión, hay que darle el tiempo para que se lubrique bien. Ah, ya, ya. De la etapa transitoria a la etapa estacionaria. Ah, sí. Por ejemplo, el aceite, perdón, no es el aceite, ya el lubricante, ¿no ve? Va a empezar a, va a empezar a adherirse durante el funcionamiento. Y dentro de la caja de un automóvil, más que todo he visto un video, donde los engranajes a medida que van rodando van agarrando el aceite y este se empieza a adherir. Pero no es instantáneo que el lubricante llegue a todos los elementos de los engranajes. Entonces, sí, a lo que dices, sí habría que esperar un tiempo para que se lubrique todo el sistema en general. Y si hay una transmisión en medio de ambos, Una transmisión acoplada en medio del motor y la bomba. de la misma manera habría que esperar igual. Básicamente todo equipo creo que pasa una etapa transitoria a una etapa estacionaria. Y si el motor eléctrico está conectado a un BMW, a un puente, BMW. Ah, la verdad desconozco de ese equipo. A ver, un rato lo voy a investigar. Ah, PWM dijiste o P. rectificador de puente de corriente, rectificador de onda de corriente al cuadrado. Es algo que llevamos en electrónica de potencia, para Mm, cuidar el reset del motor, para evitar el sobrecalentamiento. ya, ya, ya. Eso entraría en la parte de control. Ya vamos a llegar a eso en el punto 6. En la parte de control se trata de aquellos dispositivos que controlan que el equipo no tenga este modo de falla. Sobre el funcionamiento de este PMW, desconozco, no he llevado electrónica de potencia. Ya, pero vamos a continuar. Ya, una vez que determinamos los modos en los que puede fallar ciertos componentes o ciertos subsistemas del equipo, vamos a determinar qué efectos pueden tener y qué causas. Ya, a ver, para el primer caso, por ejemplo, tenemos que un modo de falla es la desalineación del eje. ¿Qué puede provocar esto? La desalineación del eje provoca vibraciones.
¿no ve? Además de que puede provocar un desgaste del elemento. Acá dice un desgaste prematuro y al vibrar este elemento va a afectar a lo que son otros componentes, ya, como rodamientos o las bases donde se ancla el equipo, así como también ruido. Y ahora, ¿qué causas también puede provocar este modo de falla o qué causas puede provocar este efecto? ¿Qué causas puede provocar en sí el modo de falla? Ya, por ejemplo, ¿por qué puede ocurrir una desalineación en el eje? Puede existir una falla en el montaje. En el montaje tienen que alinear el eje de la bomba a otro equipo, por ejemplo, una bomba centrífuga o algún otro elemento. ¿No ve? Entonces puede existir una falla en el montaje, cosa de que no van a estar bien alineados y con el tiempo el eje se va a desalinear. Luego también golpes durante el funcionamiento o también puede ser, como en el caso de la sobrecarga, cambios repentinos de la carga. Pueden provocar una desalineación del eje. Entonces, las causas de la falla son esas. Para el caso de una sobrecarga, por ejemplo, un modo en el que puede fallar un eje es igual una sobrecarga. ¿Qué va a provocar? ¿Qué efecto va a tener? Se va a deformar el eje, puede aumentar la cociente, va a haber una sobrecociente. Y ahora, ¿qué provoca que exista una sobrecarga en el eje? Arranque con una carga superior a la admisible, cambios repentinos de la carga. Ya el motor o el eje del motor eléctrico está diseñado para un cierto par. Ahora digamos que lo sometemos a una carga superior, es decir, el eje se va a sobreesforzar, ¿no ve? Y entonces, como se va a sobreesforzar, va a pedir más corriente. Por eso acá colocamos un aumento de la corriente. Y además de que se puede deformar. Luego, lo mismo, para el estator, su modo de falla, el efecto que va a tener esto y su causa. Acá pueden aumentar más todavía. Acá le he metido imágenes para que sea más explícito. Les recomiendo que igual lo puedan hacer. Tal vez en internet también hay algunos otros formatos más didácticos. Una vez que determinan eso, tienen que pasar al siguiente paso, que es cuantificar estos valores. Es decir, cuán grave es este efecto, cuán grave es esta causa. Y más adelante vamos a ver cuán grave es, no, cuánto, cuán detectable es el modo de falla. Ya, el paso 5 son asignar valores para severidad o gravedad del modo de falla, para ocurrencia o frecuencia del modo de falla y para detección o control de modo de falla. Vamos a ver el primero, la severidad gravedad. Este valor sale del efecto de la falla, es decir, qué tan grave es que sucede este efecto. Y esto se cuantifica. Si la gravedad de este efecto es baja, entonces colocan 1. Si es muy alta, colocan de 9 a 10. Si es baja, de 2 a 3, media de 4 a 6, alta de 7 a 8. Entonces vamos a ver. La desalineación del eje. ¿Cuál es su efecto? Provoca un desgaste prematuro del elemento, del activo sería acá, ¿no? Del activo del equipo y también del eje, y afecta a otros componentes como rodamientos. Es decir, ¿qué va a producir este efecto? Va a cortar la vida útil de mi equipo, va a ocasionar ruido. En sí, voy a gastar más en poder mantener este equipo. Entonces, eso puede ser grave. Por eso lo he colocado acá un 8. Luego acá, sobrecarga en el eje, deformación o rotura del eje. Igual afecta a la vida útil de mi equipo. Aumento de la corriente. El aumento de la corriente puede afectar a mis protecciones también. Entonces, un 7 tal vez. Esto es a su criterio de ustedes. Vamos a ver el caso del sobrecalentamiento de los devanados. Desgaste, ¿qué provoca? Bueno, ¿qué efecto tiene? Si el motor se sobrecalienta, puede afectar al aislamiento, va a ocasionar un desgaste. ¿Ya? Cuando el motor igual se sobrecalienta, causa pérdidas de eficiencia. Y también al calentarse, afecta al núcleo del rotor, al núcleo magnético. Esto igual afecta la vida útil de mi equipo, acá podría ser tal vez un 8. Acá en el desbalanceo del ventilador, ¿qué efecto tiene? Vibraciones en el sistema, desgaste prematuro, ruido. Igual un 7. Ya de esta forma ustedes colocan un valor a la gravedad del efecto de la falla. Luego pasamos a la ocurrencia o frecuencia del modo de falla. Es decir, qué tan frecuente es que pase esta falla o este modo de falla.
Y para esto se van a basar en lo que son las causas de la falla. A ver, por ejemplo, de la sobrecarga. ¿Cuál es la causa? Un arranque con carga superior a la admisible, cambios repentinos de la carga. Esto va a depender más o menos de la industria a la que estén aplicando el motor o de la aplicación. Por ejemplo, si el motor está, digamos, eh, accionando una cinta transportadora, digamos, y no se ve muy sometido a cargas o a cambios repentinos de cargas, entonces la ocurrencia acá lo pueden colocar algo bajo, de 4 a 6. Sin embargo, si la aplicación del motor es otra, ah, en el caso, digamos, de una industria minera, un motor se puede utilizar para lo que es la elevación, ¿no ve? Tienen elevadores. Entonces ahí tal vez puede existir cambios repentinos, entonces esta frecuencia o ocurrencia puede aumentar el valor. Ya en este caso le he puesto 4. Un sobrecalentamiento. ¿Cuál es la causa? Mala refrigeración, sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exista mala refrigeración y sobrecarga? Me va a dar el valor. Acá estoy asumiendo que el motor se encuentra en un ambiente hostil, que no tiene mucho paso de aire. Entonces, por eso he colocado un 6. Corrosión, montaje en un ambiente hostil para el ventilador. Hostil. Ya. ¿Qué tan probable es? 3. Acá creo que tenía que colocar un valor más alto. ¿Ya? Sin embargo, esta ocurrencia o frecuencia sale de la causa. Luego, el siguiente paso es, es detectar métodos de control. Estos métodos de control se refieren a los elementos de monitoreo que presenta la máquina. Por ejemplo, si el motor tiene una falla, no, por ejemplo, si tenemos desalineación del eje, ¿cómo podemos detectar que el eje está desalineado? Ya uno puede ser por el ruido o digamos que el motor está instalado con un sensor de temperatura. Si hay una desalineación del eje, va a existir un sobrecalentamiento. Entonces, mediante este sensor de temperatura, yo puedo saber que el eje puede estar desalineándose. Luego, si digamos frente a la sobrecarga, cuando el motor eléctrico está sobreesforzado, va a requerir más corriente, ¿no? Entonces, puedo tener un medidor de corriente en el equipo. Si la corriente aumenta arriba de los valores permisibles, entonces puede que el motor también esté bajo una sobrecarga. Acá igual el motor puede estar instalado con un sensor de temperatura, puede presentar ruido, cortocircuito en los devanados. Digamos que no tienen ningún método de control. Hay métodos de control para esto, pero el motor no lo tiene. Acá también no estoy colocando análisis vibracional o un sensor o un acelerómetro, porque estoy asumiendo que el motor simplemente tiene un sensor de temperatura, un medidor de corriente, ¿ya? Ya, y ahora la calificación, ¿cómo es? Si digamos el método de control es efectivo, o sea, se puede ver, mm, si el método de control es, acá está, más fácil. Si el método de control es detectable, es muy fácilmente detectable, su calificación es 1, ¿ya? Porque puedo ver a simple vista que la falla ya va a ocurrir. Pero si digamos, como en este caso, cortocircuito en los devanados no tiene ningún método de control, su calificación es muy baja, ¿ya? Porque no tengo algún elemento que me permita detectar la falla antes de que suceda. Acá en la corrosión, por ejemplo, por simple inspección visual puedo saber que el elemento ya se está corroyendo. En este caso, esta corrosión era para el ventilador. Entonces, como es fácil de detectar, es la detectabilidad alta de 2 a 3. Lo he colocado 2. Y en este caso, como no hay ningún método de control, es muy baja la detectabilidad. Entonces, de 9 a 10. Ya. Y finalmente, han evaluado la gravedad, la ocurrencia y el control. Entonces, a partir de esto obtienen lo que es un indicador de riesgo. Hay en otros formatos que utilizan NPR, que se refiere a lo mismo, riesgo. Este indicador de dónde sale de multiplicar la gravedad, la ocurrencia y el control. ¿Ya? Y dependiendo de qué tan grande es el valor, más, más impacto tiene este modo de falla o más tengo que realizar acciones de mitigación para esta falla. Por ejemplo, en acá
el modo de falla de cortocircuito en devanados es el que tiene el indicador más alto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún método de control, puede pasar frecuentemente y si sucede, la gravedad de la falla puede ser alta. Y a ver, y acá el indicador más bajo, o el valor más bajo, es la corrosión en el ventilador. ¿Por qué? Porque su método de control es sencillo, es fácilmente detectable. Luego, no ocurre tanto. Bueno, va a depender del ambiente. Y su impacto sí es elevado, pero estos dos le hacen bajar el valor en sí. Acá creo que está mal este valor, sería 2 por 3 6 6. Ah, está bien. Ya, una vez que cuantifican ese valor, ya saben o se dan una idea de dónde tienen que tomar acciones. Por ejemplo, ese es el valor alto. Cómo hago disminuir este valor? Puedo, puedo, digamos, aumentar un método de control o un método de detección para el cortocircuito en los devanados y con eso este valor va a disminuir. O digamos, puedo afectar directamente a la causa de la falla y este valor igual puede disminuir. En cuanto a la gravedad, este valor no va a disminuir. ¿Ya? Entonces, como siguiente paso, tienen que determinar tareas o acciones para mitigar los efectos de la falla. Ya, a ver, en este caso, para el que era más grave, cortocircuito en los devanados. Realizar pruebas de índice de polarización, análisis de resistencia de aislamiento. Esta es una prueba que se realiza a un equipo, a un motor eléctrico o un transformador eléctrico para poder detectar eh, cómo está el aislamiento de los devanados del equipo. Ya, sin embargo, para realizar esta prueba, el equipo es de alto costo. Luego, digamos, para la desalineación del eje, ¿qué acción de mitigación toma? Realizar análisis vibracional para la detección temprana de la falla. Es decir, acá estoy colocando un método de control más. Acá, para la sobrecarga, especificar la carga máxima para evitar sobrecargas. Esto está afectando directamente a la causa. Acá dice la causa puede ser debido a un arranque con una carga superior a la admisible. Digamos que los mineros que están trabajando en el sector minero no saben cuánta carga es la máxima tolerable, entonces colocan una al tanteo. Entonces yo puedo especificar la carga para evitar que suceda esta causa. Estoy afectando a la causa con esta acción, mientras que en estas dos de acá, en la de acá, en la de acá y en la de acá, estoy afectando a lo que es el método de control. Estoy aumentando un método de control, mientras que en acá estoy afectando a la causa, es decir, voy a disminuir la causa de la falla. Ya, entonces, yo tengo que realizar esas acciones de mitigación. Si realizo ello, ya estos valores tendrían que reducir. Por ejemplo, estábamos viendo el caso del aislamiento. No tenían ningún método de control, ¿no ve? Por eso era 9. Ahora yo con esta realización de pruebas de índice de polarización, ya le he agregado un método de control. Entonces, este valor de 9 puede disminuir a lo que son 5. En acá, realizar un análisis vibracional para la detección temprana de fallas. He afectado al control, entonces este va a disminuir. Acá está un poco mal. Aquí no he afectado a la causa de la falla, sin embargo ha disminuido. Eso estaría un poco mal. Eso lo voy a corregir. Acá, especificar la carga máxima para evitar sobrecargas. He afectado directamente a la causa. Entonces, de un 4 disminuye a un 3. Y acá pueden ver la comparación. Por ejemplo, antes el indicador de riesgo era esto, era este, ¿no ve? Eran esos valores. Pero ahora estos valores, debido a las acciones que he tomado, se reducen. Y así realizamos para estos tres casos más. 10 minutos.
Ya, y este sería el formato completo de todo. Por ejemplo, ¿qué equipo estoy realizando? Motor eléctrico, código del equipo, ME 2001. Digamos que 2000, 2000, han visto, ¿no? La codificación, 2000 representa al proceso de elevación o el sistema de elevación. Industria minera. Acá le pueden aumentar ustedes más. En Internet van a encontrar varios formatos. Hay otros formatos que detallan supervisor, el encargado, quién está realizando este AMED, cuándo se va a realizar. Pueden aumentar más todavía. Acá después simplemente es realizado para tres componentes. Y eso es realizado poquitos modos de falla. Acá le puedan aumentar ustedes más. Ya. ¿Alguna pregunta? Ok, y cuando dijo falla en la vibracional, ¿la transmisión puede vibrar si es una polea o corriente? Sí, sí, pueden vibrar. Todo elemento mecánico en sí puede vibrar. Todo tiene su frecuencia natural de vibración. Eso en temas más adelante se ve. A ver, tengo una tablita, se los puedo mostrar. Mm, Al final les voy a mostrar. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta del tema más que todo? Sí, y se puede lubricar las cadenas o correas. Las correas hasta donde se no se lubrican. Las cadenas sí, ¿Eso qué afectaría el control? al control. O sea, tú quieres tomar una acción, digamos, de aumentar la lubricación, ¿ve? En algún A elemento. lubricar la cadena para una acción preventiva. Ya, ya. Entonces, eso directamente afectaría al efecto, disminuyes el efecto. Digamos, el efecto es el sobrecalentamiento acá, ¿no ve? Si utilizas un mejor lubricante, ahí puedes tomar como acción utilizar un lubricante más adecuado según especificaciones del fabricante. Entonces, el efecto se va a ver disminuido y este valor de 7, por ejemplo, podría disminuirse a un 6. Y si es una máquina que requiere muchos lubricantes o muchos tipos de lubricantes, ¿eso en qué afectaría su efectividad? Por ejemplo, una máquina de combustión que está acoplada a un ventilador, pero el ventilador ah, tiene una cadena que requiere su propio lubricante y otros rodamientos que requieren una grasa. Bueno, muchos lubricantes para una sola máquina. Mm, Simplemente afectaría a que... Afectar en cuestiones de qué me dijiste, de cuestiones de rendimiento, de... Sí, sí, para, vamos, prevenir la cantidad de aceite que se consuma y se cambia. Ay, 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 ay. Mm, Utilizar varios lubricantes para varias partes afectar al rendimiento. Dependería más que todo del tipo de lubricante. Si es uno con aditivos y canceroso, se debe considerar. Aditivos cancerosos. Tiene mejor rendimiento para máquinas viejas. No, le dan mucho mejor rendimiento a máquinas viejas. He Ay, ay, investigado ay. algunas tablas. Eso tendrías que evaluar si, digamos, el lubricante tiene relación directa, bueno, tiene contacto con el operador. Si es así, entonces no es lo recomendable. Y si, digamos, está lejos del operador, entonces, del operador del técnico, no afecta a su salud, entonces sí, yo creo que sí puedes utilizar. Eso habría que ver en la norma, ¿no? Puede que existan normas para eso.
Y si se queman todos los aceites, pero por una razón externa, por la temperatura del ambiente, ah, porque el aceite se puede quemar. ¿Ya? ¿Qué acción se debe? ¿Qué acción se debe tomar? Por ejemplo, una termoeléctrica. Los rodamientos no tienen que parar ni un segundo y la lubricación si no es adecuada, ah, hay cambio de temperatura y el aceite se quema. Hay videos de Ah, eso en internet. Entonces, sobre los motores, están accionando, hay una falla térmica y no hay suficiente intercambio de calor. El aceite comienza a quemarse en los motores. Otra falla. O las cadenas, metidos a mucho tiempo de fricción fuera de su vida útil. Ahí comienzan a temblar o a calentarse todo el vapor o todo comienza literalmente a calentar y el aceite absorbe el calor y después cambia de fase. Es complicado ese tema, pero sí, todo comienza a quemarse lentamente, pero el aceite puede con esas temperaturas. Maneja altas temperaturas para cambiar su fase, pero se está comenzando a perder. ya, ya. Sí, una de las funciones también del lubricante es mitigar el calor en caso de un sobrecalentamiento. En el caso que dices como es de una termoeléctrica, sí he visto igual un poco el funcionamiento y su lubricación de estos es continuo y su control es bastante estricto. Tienen toda una sala donde hay varias, ¿cómo se dice esto? Varias pantallas que te dicen o que te indican cuál es el nivel de aceite de la máquina en ese instante, así como también cuál es el caudal que se le está ingresando en ese momento. Entonces, la falla que dices tal vez es un poco poco probable, porque la termoeléctrica en sí está diseñada para que si sucede alguna falla, se tome una acción, y si falla esa acción, otra acción. Es una planta muy controlada en sí. Ya, nos quedan 2 minutos y 17 segundos. ¿Alguna pregunta más que todo de lo que hemos avanzado? ¿Alguna duda, cuestión?